saludamos, bienvenido, gracias por estar esta tarde acá junto con nosotros para charlar de algunos temas. ¿Qué tal, Luis? Muchas gracias por la invitación. Bien. Te agradezco. Vamos a hablar de... Hay tantos temas, pero me convocaste para hablar de la corrupción política y su ligación con la enseñanza, ¿no? La nacionalización de la educación, que es lo que desarrollé un poco el lunes pasado en la Facultad de Derecho, ¿no? A ver, contanos un poco eso. Pero antes de empezar a hablar, quisiera decir unas palabras, como decía. Estuve escuchando tu introducción respecto de la lamentable situación que hay, la situación de los pobres, y la necesidad de reconocerles derechos, ¿no? Entonces vos fijate, vos sabés que el camino al infierno está pavimentado de buenas intenciones, ¿no? Pero no se inunda. No, se inunda más. Entonces vos fíjate que lógicamente vos ves, como se ha visto durante mucho tiempo, la desigualdad que es violenta, y entonces surge la necesidad de generar derechos para tratar de equilibrar un poco el barco, que está tan desequilibrado de naturaleza. Ahora, vos sabés que la Constitución tiene, en el artículo 14, los derechos fundamentales, pero en el 14 está el más fundamental de todos, que dice que tenemos derecho al trabajo. Claro. Perdón, ¿qué significa eso? ¿Que somos dueños del 50% del fruto de nuestro trabajo? Como más o menos es ahora. Ahora somos, creo que el Estado se lleva el 40% del fruto de tu trabajo. No, porque si vos fueses solo dueño del 40% del fruto de tu trabajo, lo diría en la Constitución. La Constitución, en el artículo 14, al decir que sos dueño del fruto de tu trabajo, te está diciendo a la vez que sos dueño de tu vida y por lo tanto de todo lo que trabajás, que en este país no puede haber impuestos, ni al trabajo, ni a la producción, Claro, ni al consumo. Claro. Entonces, como contrapartida de eso, desarrolla Juan Bautista Alberdi todo un sistema fiscal que se llama el Sistema Fiscal Constitucional de Rentas, que mientras funcionó, como es bíblico, está en el Levítico 25-23, en respuesta a los impuestos del faraón en aquel momento, por Moisés y compañía, generaron este sistema, que entonces la Revolución de Mayo lo trae, con la ley de enfiteusis, que dice lo mismo que el Levítico: tomen toda la tierra que quieren, deben pagar por ella. Claro. La renta es la retribución al factor de producción tierra. Entonces, en una sociedad justa e igualitaria, no debe haber no debe haber impuestos al trabajo. Por eso es igualitaria, porque todos somos libres y cada uno es libre en la medida que es dueño del total del fruto de su trabajo. Exactamente. Entonces, ¿qué pasa? Porque vos fijate acá este razonamiento que vos acabás de hacer, de la necesidad de reconocerle derechos a esta gente. El único derecho que hay que reconocerle es el derecho fundamental del artículo 14, que sea dueño del total del fruto de su trabajo. Claro. Y que el gasto público no se esté sustentado ni con el trabajo ni con el consumo, y que se respete el sistema fiscal constitucional, que dice que los gastos públicos deben estar sustentados con el 1,5% del valor de la tierra, o sea, con la renta. Entonces, ¿cuál es el fenómeno que se genera? Y que si al argentino, por eso yo hice la charla que hice el otro día en la facultad, se llama ¿Cómo lograr, a través del sistema fiscal constitucional, claro, pobreza cero en forma inmediata? Inmediata quiere decir que el senegalés que llega mañana consigue un trabajo, es dueño del 100% del fruto de su trabajo, la tierra forma los recursos públicos, por lo tanto los alquileres o conseguir un terreno para vivir o para trabajar son baratos. Entonces, si vos tenés que al salario del trabajador el 60% se lo lleva los impuestos, directos e indirectos, y el 25%, 30% los alquileres, el acceso a la tierra, entonces vos tenés el tipo de situación que tenés a los trabajadores totalmente empobrecidos y con la necesidad de salir a socorrerlos con nuevos derechos. Entonces yo te explico, una moral que no es practicable se transforma en una excusa para cualquier práctica. Y esto es lo que ha hecho el peronismo con los derechos sociales. Entonces ve la necesidad de la gente, creámosle derechos. Entonces le creás nuevo derecho, como el derecho a la vivienda digna,
por ejemplo, o tantos derechos que hay, y no es posible tener un derecho sin eliminar derechos fundamentales. Entonces, ¿cómo el Estado participa en darte una vivienda digna? Poniéndote más impuestos. Y así se lo fue comiendo al trabajador argentino, Claro. con un 10% de impuesto. Bueno, no se dio cuenta, como el sapo que lo cocinan en el coso. Después el 30%, uy, viene la crisis, vamos a ponerle 50% de impuestos, uy, vamos hasta reventarlo de impuestos. Y más lo revienta de impuestos al trabajador. Y la pantalla es, che, pero es para conseguirte tus derechos de segunda y tercera generación, porque ahora tenés derechos de tercera y cuarta generación. Pero flaco, no me des ningún derecho ni de segunda, ni de tercera, ni de cuarta generación. Dame el derecho fundamental. Y no necesito más nada. Por eso Alberdi y Belgrano y San Martín decían, lo importante es la libertad, lo demás no importa nada. Porque si yo soy dueño del fruto de mi trabajo, se genera una sociedad productora y generadora de riqueza en forma espantosa, y entonces desaparecen los trabajos miserables, desaparece la esclavitud. ¿Te das Bueno, cuando cuenta? vos hablas de libertad, hay que hacerle entender a la gente y al oyente que la libertad es el trabajo. La libertad es ser dueño del fruto de tu trabajo. ¿Qué es el Claro, esclavo? Es el que no es dueño del fruto de su trabajo. claro. Entonces, por eso este tema tanto de la libertad que está reflejado en el artículo 14 de la Constitución, por eso Alberti dice, he puesto un cerrojo de hierro contra los avances del socialismo. ¿Por qué? ¿Qué está diciendo en el artículo 14, no? ¿Por qué? Y porque el trabajo no se puede socializar a través de impuestos. El cerrojo es que no me podés poner impuestos al trabajo. El trabajo debe ser privatizado 100%. Es dueño del trabajador. ¿Y qué es lo que debemos socializar para generar los fondos públicos? Porque es necesario tener fondos públicos. Seguro. Bueno, hay un valor que se manifiesta en el valor de la tierra, que no lo genera el dueño de la tierra. El dueño de la tierra es dueño de la tierra. Ese valor de la tierra crece en la medida que aumentan las demandas sociales. Bueno, ese valor de la tierra que es generado por la sociedad debe ir en parte a financiar el gasto público. Y ese es el sistema fiscal constitucional de rentas que a través de una especie de ignorancia inducida, a través de la nacionalización, porque los salvajes unitarios, cuando ganan después de Pavón, meten el Código Civil para enfrentar a la Constitución argentina. ¿Para qué? Para modificar su régimen de recursos públicos. Entonces tenemos la situación de Roma. Una desigualdad espantosa, esclavitud, que acá se llama, en Brasil se llama sin tierra. Acá no les queremos decir lo que es, pero somos esclavos, ¿se das cuenta? Entonces genera esta servidumbre que tienen unos argentinos contra otros, ¿no? Que es espantosa. Y bueno, entonces, señores, yo lo que trato de mostrar, señores de la academia, señores de la universidad, el crimen de lesa América se transforma en las universidades argentinas, que han omitido el sistema fiscal, fuente del derecho, y han promocionando el derecho contrario al cristiano, al derecho de Roma, que es un derecho de barbarie. Sin embargo, en las facultades del primer día te quieren enseñar que el derecho romano es un derecho de civilización. Todos los procesos autodestructivos que está viviendo Occidente son los mismos a la caída de Roma. Sistemas así, de gente que se pelea unos a otros, este enfrentamiento que empieza por la grieta, empieza por la palabra, y después termina Y cuando hay odio, con la chao. acción, termina Claro. lamentablemente con la acción. Y bueno, por eso es que la cuestión esta de el Éxodo, que es el segundo libro de la Biblia, el Éxodo ha estado permanentemente presente mientras este derecho está. Nuestros abuelos rajaron de Europa. Los venezolanos están rajando de un poder tiránico que lo Claro. destruye. Los africanos, los franceses le metieron en el África el derecho romano para poner el sistema de impuestos al trabajo y quitarles la tierra. Bueno, le quitaron la tierra y generaron guerra civil en el África.
Ahora, lo que no podían no se dieron cuenta, René David, cuando redacta el código desde su atelier en París, sin haber pisado un código civil para Etiopía que después se replicará en todo el África, sin haber pisado Addis Abeba, no sabía ni de qué se trataba el sistema. Bueno, lo que no podían ver es que 70 años después, 80, la guerra civil que ellos desataron en el África estaría metida en el corazón de París, en Montmartre. Claro, bueno, ¿Entendés? Entonces, y cada vez más. y cada vez más, porque entonces la gente desesperada está obligada a continuar con ese éxodo bíblico. Por las mismas razones se van, habían estas migraciones. Claro. Y entonces, ¿y qué es lo que genera esa situación de tanta tensión de civilización? ¿Qué es lo que lo genera? Genera un colapso del sistema, que en la Biblia se llama libro de Apocalipsis. Y el que está manejando el libro del Apocalipsis, ¿quién es? El ángel exterminador. Mirá vos. O sea, cuando le dieron este nombre a Macri, el turco Asís, no podía imaginarse qué tan acertado era lo que estaba diciendo. ¿Te das cuenta? Porque se ha comportado Macri como el ángel exterminador, ese personaje bíblico, que del Apocalipsis según San Juan, y que es muy interesante porque yo lo que desarrollé el otro día en la facultad fue en base a un trabajo de Foucault y después desarrollado por Giorgio Agamben, un italiano, cómo funcionan, viste que este pibe expert dice hay que cambiar el sistema. Vos decís, muy bien. ¿Cuál? Hay que cambiar el sistema. Bueno, estoy con vos. Y hay que hacer algo parecido a lo que hacen los países. Bueno, bárbaro, dale, ¿qué más? Decime, ¿cómo cuál? Y por ejemplo Australia. Perfecto. ¿Qué hace Australia? Ah, no tengo la más puta idea. Pero hay que copiar lo que hacen ellos. Bueno, yo te voy a explicar qué hace Australia. Copió de la Argentina el sistema fiscal constitucional de rentas en la misma que Argentina es el primer país en institucionalizarlo, lo puso en práctica y lo mantiene hasta hoy. Por eso es un país con una que envidiable. En cambio nosotros lo abandonamos y volvimos a un sistema de impuestos romano que destruye a la sociedad. Bueno, no te olvides que nosotros pensamos siempre para implementar acá todo lo que es de afuera. Nunca nos hacemos la comparativa si sirve o no sirve. Es un poco lógico, ¿viste? Vos suponés que porque Estados Unidos es el imperio y hay que hacer lo que hace el imperio. O vos decís, bueno, si Macri es millonario, hagamos lo que dice Macri. Bueno, ahí está el error. Nunca trabajó Macri. Lo que pasa es que hay que hacerle entender a una sociedad el hecho de que cada cual es importante en la manera de cómo él se propuso vivir. Sí, no, acá hay un problema que es el sistema que estamos... Acordate del eslogan. Qué gran persona. ¿Sabe la plata que hizo? Sí, ¿cómo? No sé, porque él juega al golf todo el día. Claro. Y no lo vi nunca trabajar, pero no tiene una empresa, nada. Sí, va a la oficina ahí y pone la plata a trabajar en Devax. Era grandioso por eso. No sabes la guita que hizo. Claro, Bueno, pero yo te quería mostrar esto porque en Giorgio Agamben, en vez de hablar de sistema, habla de dispositivo. Como la dispositivo es toda una red que te va abrazando, que son las disposiciones, las leyes, las reglamentaciones, los medios de comunicación, la universidad, la justicia, las cárceles, la policía, todo es un dispositivo. ¿Sí? Es todo un dispositivo que te va abrazando y te va agarrando y no te deja mover. Porque es muy interesante y yo recomiendo a la gente, ya que estamos en momentos como este, que vean la película de Luis Buñuel, que se llama El Ángel Exterminador, basado en este fenómeno que hace un dispositivo con las personas, que es medio kafkiano. Viste que en Kafka, en el castillo, el tipo tiene que hacer un trámite en el castillo y hay una fuerza que se lo impide, que es esa fuerza, es ese dispositivo que se ha creado que le impide ir al castillo y terminarlo. Y siempre, bueno, acá pasa algo muy interesante porque la oligarquía después del teatro se juntan en una mesa
como estarán juntados ahora Macri y compañía, o Alberto Fernández y compañía, y se miran todos y se quedan encerrados ahí, y hay una barrera inexpugnable, que hay una fuerza, ese dispositivo los ha atrapado y no pueden salir de ahí. Entonces se quedan encerrados y se empiezan a canibalizar, porque quedan encerrados en ese cuarto con las puertas abiertas, con las ventanas abiertas, pero cada uno que llega a a la puerta, cuando llega hay una fuerza que lo hace retroceder, y se quedan a dormir ahí, gente de la oligarquía. Entonces produce fenómenos de todo tipo, es muy interesante para verla. Es lo mismo que le está pasando hoy a en este apocalipsis, este nuevo apocalipsis, porque el apocalipsis no es el final de todo, es el final de un sistema, la caída, que genera violencia. En el apocalipsis, según San Juan, ¿qué es lo que te dicen? Cuiden a las mujeres, que las mujeres se vayan de la ciudad y no vuelvan, porque en estos momentos la naturaleza humana cambia violentamente, y el personaje manso que era, y de pronto se violenta y hace cosas que después se va a arrepentir toda la vida, pero porque también el odio, dice Jesús, la ira y el miedo son el engaño que hace que nos ataquemos unos a otros. Todo esto basado por el sistema de derecho, ¿no? Claro. Entonces, y él dice, cuando nos liberemos de este derecho que ha sido impuesto por los salvajes unitarios, y de este régimen de impuestos, que básicamente para qué, reconoceremos que el amor está en nuestra naturaleza, dice Jesús. O sea, que cuando al hombre lo dejás dueño, fruto del total del fruto de su trabajo, nace un hombre que colabora, pacífico, que tiene la posibilidad, por supuesto esto al poner el sistema de rentas, hace que la tierra esté accesible para el que necesita para vivir y trabajar. No, seguro. Y eso, entonces el hombre hace familia y se genera un hombre bueno, ¿te das cuenta? En cambio acá lo que está generando son situaciones para violentar a la gente que sufre, que se vuelve loca, que entonces bebe, no se puede realizar, no puede conseguir un auto, no puede conseguir cosas básicas, como un terrenito para formar una familia, no se puede. No se puede nada acá. Bueno, entonces eso genera una violencia terrible que termina en colapsos, matándose unos a otros. Ahí es la negación de la libertad. Bueno, ahí está, sí, pero por eso es claro. Imaginar qué tan importante es la libertad respecto al sistema fiscal. Claro. Lo único que te hace un esclavo es el sistema fiscal. Entonces, si retomamos el sistema fiscal de Mayo, pasará lo que pasó en la Argentina. Dios fue argentino. Acá venían nuestros abuelos y había una fuerza volcánica que lo ves como un geólogo en la arquitectura de Buenos Aires y de las grandes ciudades del interior. ¿Acá qué pasó? Acá hubo un fenómeno extraordinario, es decir, por la arquitectura nomás de sus edificios y sus castillos. Fíjate vos, por ejemplo, el 1920, el 1930, los edificios que todavía están en pie, y qué maravillas son. Bueno, si recreamos el sistema fiscal constitucional, por eso la gran preocupación de los ingleses, porque vos fijate qué interesante, ¿no? Todo el Commonwealth, todos los países aliados a Estados Unidos y a Inglaterra fundamentalmente, tienen el sistema fiscal constitucional de rentas, que la Argentina fue el primer país en el mundo en institucionalizarlo, incluso toda la región central de Estados Unidos. Pero eso no se trata en la universidad o en la Escuela de Londres de Economía de Londres, no se habla de eso. Pero ojo que el sistema fiscal es la más poderosa herramienta de política económica. Entonces vos a una persona, de lo primero que debería hablar en derecho y en economía es del sistema fiscal. Bueno, acá no se habla. Claro. ¿Para qué? Para mantener todo esto en la oscuridad, y entonces nuestros economistas, a través de la educación que reciben, son verdaderas armas de guerra enemigas, son combatientes enemigos. ¿O conoces alguno que haya acertado en algo alguna vez? No, bueno, pero el problema ahí lo tenés muy claro, al menos para mí. Todos los economistas dependen de una escuela. Claro, sí, sí. Entonces, ellos no pelean por el bien común, pelean por su escuela. O sea, bueno, cada escuela es un negocio armado.
Vos sabés que en la Biblia dice que la letra mata, pero el espíritu vivifica, ¿no? Entonces, ¿qué quiere decir esto de la letra mata? Quiere decir que los libros no han sido hechos para que repitamos como loro lo que dicen los libros, para No, que creamos en ellos, sino para ejercer sobre ellos el desciframiento, la reflexión, la crítica, el estudio crítico. Entonces, ¿qué es lo que está pasando? Cuando se generan esas escuelas de economía, son escuelas de doctrina donde no se piensa. ¿Quién claro, dice escuela, tribuna de doctrina? El diario La Nación, ¿no? Doctrina, y la doctrina, entonces, el más grande pecado que se ha hecho en nuestra universidad, al nacionalizarse, fue haberle quitado el espíritu crítico. Repito, la palabra mata, o sea, los libros leídos y la doctrina en la escuela te pero, mata. El espíritu vivifica cuando vos enfrentás ideas. ¿Te das cuenta? Ahí es donde toma pero vida la la cosa. clave es, el libro, como bien vos dijiste, no es para interpretarlo al pie de la letra. Para creer en lo que dicen. El libro te habla te abre el pensamiento. Debería ser así, no es así. No es así porque Porque vamos a decir, todo el vos mundo, vas a las cátedras en la facultad y te dicen, a ver, y te empieza el día, das derecho civil, por ejemplo, bueno, artículo 1 al 50, se leen y te tratan de memorizar. Y entonces sos un autómata. Y el último día, bueno, el artículo bueno, 3000 al 4000, y te das cuenta. Entonces, y se le enseña derecho, no, eso es a memorizar y creer que eso significa algo, ¿te das cuenta? Pero eso es terriblemente, mirá, acá yo tengo una cita que es muy importante. espera, Sí, ¿qué decís? la seguimos después porque los oyentes quieren escuchar algo de Dale. música. Segunda parte de esta charla, que creo que también es del gusto de ustedes. Bueno, para cerrar lo que veníamos tratando, ¿no? Sí, señor. De por qué la letra mata. Por eso la charla de ayer en la universidad se llamó La Universidad, desde su nacionalización, la Universidad Argentina, desde su Sí. nacionalización, mata, ¿no? Entonces, la letra mata, pero el espíritu vivifica, decía. Y dice, cuando creemos lo que dicen los libros, caemos en la soberbia de la mente, el orgullo de la palabra y la ilusión del saber. Y esto es lo que busca un personaje cuando va a la universidad, que parezca que sabe. El fracaso de la educación argentina, por eso el fracaso que estamos teniendo, es haber anulado el sentido crítico. ¿eh? Así que la palabra mata, pero el espíritu vivifica. Acá lo que amputaron en la universidad es el espíritu crítico y la gente no piensa. No, lo que pasa es que la tomaron que, vamos a decir, la universidad, en cierto modo, te da las herramientas donde vos podés ir a buscar para hacer una comparativa. Pero si vos no tenés la imaginación suficiente, porque cada caso, cada cosa es distinta, no se puede unificar. Bueno, yo te digo que la Universidad Argentina es la responsable del fracaso argentino, Pero, la única responsable. Por eso cuando se habla, no, el problema de la educación, es gravísimo el problema de la educación. Porque en vez de decirle cuál es el principio básico de la Constitución, ¿qué se le debería enseñar? Yo le decía, ¿cómo puede ser que el sistema fiscal, fuente del derecho, está en la Constitución y no haya un economista ni un abogado que sepan de qué se trata? Porque acá lo que le deberían decir a los chicos en el colegio primario es, chicos, ¿saben que la Revolución de Mayo fue una revolución fiscal contra los impuestos? pero ahí no Y que ahí viene perdón, si te querés ir más atrás, chicos, ustedes saben que la ley de Dios, Moisés y el Antiguo Testamento fue una rebelión fiscal contra los impuestos del faraón, Claro. y que entonces crearon en el Levítico este sistema fiscal que genera libertad del hombre porque es dueño del fruto de su trabajo,
igualdad y fraternidad entre las personas, y que ese sistema fue reemplazado por este sistema de impuestos que lo que genera es desigualdad y violencia entre las personas. Entonces, ojo, que esto es gravísimo. Entonces, a un chico en el colegio primario se le debería estar diciendo esto. Cuando se habla de la Revolución de Mayo, que fue una revolución fiscal. Acá en la Argentina no puede haber impuestos. No, bueno, Entonces, ¿y qué pasa? ¿Qué se le enseña a contrapelo de esto? Educación para la ciudadanía. ¿Y qué se le enseña en educación para la ciudadanía? ¿Sabes? El eslogan, ¿cuál es? El deber moral de un ciudadano es pagar impuestos. Cuando Juan de Mariana, los cristianos en serio, no los católicos, porque esto vino de la mano del catolicismo, el nacionalismo católico fue el que impuso todo este sistema contrario al derecho divino y al cristianismo. Bueno, entonces acá tenés la situación, tenemos un problema en la intelectualidad, no es un problema político, los políticos están jugando con reglas de juego que es como jugar en el barro. ¿Te das cuenta? Y vos en el barro no haces pie firme nunca y te caes y parece bueno, payasos los políticos. bueno, Lo que hay que cambiar es el sistema fiscal y ahí empieza un ordenamiento bueno, jurídico ahí nuevo. bien lo dijiste vos. Alberdi se basa en el cristianismo. Exacto. Bueno, hoy es el cumpleaños de Alberdi, por Sí. lo tanto el Día del Abogado. Sí, Por lo tanto, es una linda charla que estamos teniendo para que claro. reflexionen los abogados Bueno, de qué es lo que les enseñan en la facultad y qué es lo que les enseñan, porque ahí hay filtraje académico, pero en los grupos neoliberales que nosotros conocemos, no, lo bueno, que hay es una impostación filológica. O claro. sea, se dice que Alberdi dice lo que él jamás dijo. ¿Te das cuenta? Y que la libertad y la propiedad para Alberdi es la propiedad sobre la tierra. No, es la propiedad, sos dueño del fruto de tu trabajo, de esa propiedad habla, Claro. no de apropiarte Bueno, de la tierra. por ¿Te das eso, cuenta? Eso es una trampa claro. fenomenal de estos canallas. Y sigamos el famoso librito ese que tiene economía. Bueno, es el sistema económico y rentístico. ¿Con qué se basa? Con la Constitución. Constitución que está inspirada en Dios, fuente de toda razón y justicia. ¿Por qué? Porque la ley divina y el cristianismo son reformas fiscales. Fiscales. Cuando viene Jesucristo y a la Israel de los fariseos y los insulta de la manera que los insulta, tratándolos de hipócritas, que atan pesadas cargas y ellos, porque los jueces y los justos acá no pagan impuestos, ¿viste? Pero ellos sí atan pesadas cargas sobre la gente. Claro. ¿Te das cuenta? Cuelan el mosquito y se tragan el camello. ¿Qué quiere decir? Están sobre los derechos de segunda, de tercera y de cuarta generación, pero se olvidan y se tragan el camello, que es, señores, hay que liberar los derechos fundamentales, son que la gente no deba pagar impuestos. Esto es gravísimo. Entonces, si viniese un Jesús, está camino a venir. ¿Sabes por qué está camino a venir? Porque yo le sigo a mis amigos brasileros, que ahora me junté muchos digo, yo hace años le vengo diciendo, porque ellos tienen en el Real un romano, ¿no? ¿Quieren derecho romano o van a necesitar un ejército romano para atacar a la víctima? O sea, los sin tierra, en Sí, Roma eran señor. esclavos. Pero no solo eso, va a emerger de la sociedad brasilera un César, que es un asesino vocacional y un gobernante con pasión por matar. Y llegó Bolsonaro. ¿Te das cuenta? ¿Por qué? Y porque la gente lo necesita, porque cuando la gente viene, esta gente que ha sido empujada al mal y hacia la muerte a través del derecho, por eso es que Ambrosio no solo dice eso, dice, las palabras matan, las leyes, en la medida que son un obstáculo para nuestros deseos, hace que los deseos se vuelvan violentos y nos precipitan al mal y hacia la muerte. Entonces, las palabras como la ley mata. Acá tenemos que ir en contra, por eso el argentino, viste que Carlos Santiago Nino dice, una sociedad al margen de la ley. El argentino es netamente un cristiano y se opone a la ley que lo quiere someter. ¿Te das cuenta? Entonces la gente no le da el 5 de pelota a la ley. Es una rebelión que viene el argentino que lo tiene genéticamente. Vos me querés someter. ¿Vos quiénes sos vos? Un grupo de personas que se apoderan del Estado para someter a otras personas. Y lo tenemos claro
en los últimos gobiernos. No podemos hablar solo del de Macri. El de Macri ya fue una caricatura espantosa de esto, de que un grupo de personas No, se viene. apodera del Estado para Claro. afanarte a través de los servicios, de los impuestos, de todo, y quedarte con todo lo tuyo. Porque acá de lo que no se habla es de la transferencia de las titularidades de empresas argentinas. ¿Entendés? Si ganaba Macri lo iba a pasar el trapo al viejo de una manera espantosa, porque en un sistema como este, durante el gobierno militar, Franco Macri entró con 5 empresas y salió con 49. Uy, y encima la deuda que contrajo para contraer esas cosas se la estatizaron, Cavallo y compañía. O sea, un genio. O sea, yo me apodero del Estado y soy capaz de hacer cualquier cosa. Este ya tenía todo armado, si bien la transferencia de empresas es muy grande, la que se concretó en 4 años, pero ahora había porque utilizan todo el aparato del Estado o sea, te endeudan el país, llevan al colapso las empresas, aumentan las tarifas, te hace colapsar tu empresa y vos te embarga la FIP, te embarga ARBA, te empiezan procesos judiciales y vos decís, bueno, más si listo, la vendo. ¿Quién llega? Llegan los Cardenal Newman Boy y te la compran por 2,50 pesos. Entonces, ¿qué fue lo que pasó con las PASO? Este proceso que ya estaba en marcha y que ahora iba a generar el colapso, como fue para atrás con la PASO, tuvo que salir a decir, señores, una moratoria de 10 años y los embargos de la FIP y de armas se suspenden todos. No pudieron dar el tablonazo final, ¿te das cuenta? Para Pero quedarse alguien con las dice, empresas de los otros. pero alguien dijo, nos van a sacar muertos de oliva. Bueno, pero sí, pero eso Pero es mira, viste a veces que no, viste esas cosas, que no llame a la muerte, ¿viste? no, Porque acá precisamente nos estamos es cuidando que de por eso, ahí, ¿viste? es que por ahí, viste que uno lee cosas, algo que dijo Mario Benedetti que me resulta muy grande. Y precisamente que decía, cada vez que un dueño de la tierra proclama, entonces, ¿qué le contesta? Para quitarme este patrimonio tendrán que pasar sobre mi cadáver. Debiera tener en cuenta que a veces pasa, ¿eh? Bueno, ahí tenés una correlato con lo de Lirita Carrió, Y por ¿viste? eso, Yo soy, que es lo mismo que la despedida del cristinismo del poder, claro, que no lo podían creer, igual que esto, ¿no? ¿Viste el otro día en el no, CCK, todos los claro, funcionarios que en 3 claro. meses se quedan sin trabajo y que están ganando sueldo de 250, 300.000 pesos y mañana en 3 meses pasan, que a hierro mata, hierro muere, ¿viste? Este, pero bueno, este país es realmente insólito. Y no, te decía que respecto de lo que está pasando, el default que se generó hoy o anoche, ¿no? Este, yo tengo un amigo, lo fui a ver a un amigo que está en cama, pero hace 20 años lo fui a ver y estaba en cama también, un empresario. Sí, Lo había enganchado de la Rúa con una tasa del 30% no, y el tipo, que es un industrial, dijo, bueno, me como la taza esta. Y yo le advertía, ojo, ojo, que cuando la limona es grande, hasta del claro, santo se desconfía, tenés cuidado que te van a empomar. claro. Y lo empomaron, hace 20 años atrás. Entonces yo lo fui a ver a la casa, estaba en la cama con un dolor de estómago terrible. Bueno, pasaron 20 años. Y ahora lo empomaron con una tasa del 45%. Y el flaco decía, no, total, dejo la plata hasta octubre, total hasta octubre no va a pasar nada. ¿Entendés? Y este ha sido ¿y cómo no aprendemos nada de nuestros errores? No se aprende No, nada. no, no, Y la gente va y se mete en tasa y empresarios que han puesto, porque no es este solo, el grueso de los empresarios, porque claro, quieren salvar la guita. Y entonces los metieron en tasa y ahora están todos en el corralito de nuevo. Entonces esto es tremendo. no, Este, pero bueno, es interesante. Vos me llamaste en realidad para que hablemos de la corrupción política por el caso del juicio que se está ventilando exacto. en Entre La otras Plata. cosas, sí, señor. En La Plata. Bueno, lamentablemente no se inició, pero vos fíjate, un abogado presentó el día ese que se iniciaba, el día 20 a las 10 de la mañana, presenta, estoy internado en el hospital tanto. Bueno,
Al tiempo manda un certificado que tiene una gastroenteritis, una cagadera le agarró. Una paparruchada. Y 15 días de reposo. Ya. Y con el defensor de un desarrollador, bueno, no se puede iniciar si el desarrollador inmobiliario no tiene su defensa. Así que se tomaron unos días y ahora ayer estábamos por ver a ver qué pasa y directamente presentó otro certificado, ya no de 15 días, sino de 3 días más, con lo cual el juicio se suspende y se tiene que reprogramar, ¿no? ¿Pero en qué está basado el juicio? En la estafa a través de la tierra, como habla Benedetti, como... ¿Y de dónde surge ese acto criminal de los funcionarios públicos de querer cobrar una coima para rezonificar la tierra? ¿Sabes de dónde surge? De la corrupción de la ciencia económica. ¿De cuál? ¿De qué? ¿De qué me estás hablando? Señores, si el sistema fiscal constitucional de rentas que ponía ese aumento del valor de la tierra al servicio del municipio y de las gobernaciones, por eso todos los entes recaudadores se llamaban rentas, y el neoliberalismo vino a decirte que esa renta pública queda en manos del propietario, y el propietario se enriquece sin trabajar, porque se apropia de los fondos públicos. Entonces, cuando se produce un caso de estos, la primera consecuencia es que, por ejemplo, en un país desértico como la Argentina o como el Brasil, que es desértico, la gente no tiene un metro de tierra para vivir y trabajar y tiene que ir a villas miserias para, con chapa, levantarse su pequeño castillito. Y bueno, pero de todos esos negocios inmobiliarios, vos fíjate... Pero los negocios inmobiliarios debería ser interés del propietario y de la comuna que se desarrollen, y de los usuarios que se desarrollen todos y cada uno con lo suyo, el Estado con la renta, el titular con una ganancia razonable y el usuario que tendría acceso a departamentos de alquileres bajos. Bueno, nada de esto se respeta. Bueno, fíjate vos, si hacemos un poco una recorrida en el hecho de el tiro federal. Bueno, ahí tenés. Te puedo decir... Todos curros. Compras de tierras. Un club de tenis centenario, el Derling Tennis Club ahí en la calle Brasil. Sí. Y bueno, le cortaron casi la mitad. Claro. ¿Para qué? Porque ¿de qué se trata ser empresario hoy? ¿De qué se trata ser CEO hoy? El CEO, este personaje que... Si vos tenés una empresa de fábrica de vasos, por ejemplo, tenés que tener un CEO. ¿Y qué hace el CEO? Porque no tendría que tener un ingeniero, un especialista en cosas o un contador. No, tiene que ser... ¿Y qué es un CEO? Y un CEO es el que arbitra entre la política para ganar concursos con el Estado, para ganar licitaciones y ese tipo de cosas. Entonces, ¿en qué se transformó el empresario? ¿En un buscador de ganancias? Vamos a hacer el paréntesis. Ese CEO no es por el conocimiento solo. No. Es por el lobby que pueda hacer. Por el lobby que tiene que ver a qué colegio fue, con quién, si es amigo del ministro, si le regala cosas a la mujer del ministro. Al cardenal Newman le bajó las inscripciones. Igual. Pero ¿en qué se convierte el empresario, el generador de riqueza? No, ahora el sistema jurídico de impuestos al trabajo hace que en vez de ser empresarios, ganemos plata siendo cazadores de rentas. Se llaman así, cazadores de rentas públicas. Entonces los que compraron el tiro federal, o por ejemplo, te voy a dar por ejemplo, Néstor Kirchner compra un terreno a 25 centavos de dólar el metro cuadrado en Calafate, lo rezonifica y lo vende a 6 millones de dólares a Cencosud. ¿Te das cuenta? Entonces, cuando vos tenés un negocio como ese, y ese negocio está cerca de la política, porque has renunciado a tu sistema fiscal constitucional de rentas, y entonces ese negocio está... Entonces, ¿de qué se transforma la política? En una manga de bandidos.
¿Por qué? Porque vos fijate con esto, si había un funcionario en la dirección de planeamiento que no se avenía, a mí me piden coima a todos, ¿viste? Los agarro y digo, pará, ¿vos quién sos? No, yo soy fulanito de tal. Bueno, y vos me pedís $220.000. Y yo como sé que me vas a dar la habilitación, yo tengo que hablar con alguien. Entonces fui a hablar con el director de planeamiento. ¿Se dan cuenta? Ya ahí fui todo alambrado con el fiscal para grabarlo y todo. Y después va más arriba. Che, pero escuchame, justo el dólar se había ido, se había disparado. Entonces le voy a ver al jefe, al Hablando del dólar, director se de ha disparado. gobierno. Hoy hace un año Sí, del famoso discurso que el dólar estaba a 23. y se fue a 30 y pico. Che, entonces le voy a ver al jefe de gobierno, ¿no? Y mira, che, mirá, me están pidiendo tus muchachos para el plan Procrear $220.000. Yo no le iba a dar ni uno, ¿no? Por supuesto, le decía, pero tengo 70, les decía, un engaño para... Y el flaco me dice, no, pará, sí, no, tenés razón. Yo ahora voy a hablar con Pablo Bruera, que era el intendente, y vamos a ver si te hacen una quita. Ah, ¿Entendés? O sea, qué buenos muchachos, ¿viste? Pero ojo, dice, ojo, me dice, que yo nunca pagué una coima, me dice él, el secretario de gobierno. Me dice, vos no pagás coima nunca, vos cobrás coima, estoy diciendo, ¿no? Bueno, todo esto tenía no razón. pasa Él solo no en la paga. Universidad de La Plata, en la comuna de La Plata, no. Si vos agarrás y vas con ojo de buen lector, en el primer capítulo de House of Cards hay un tema de rezonificación de tierras. Entonces, en el primer capítulo de la primera serie, ahí nomás, un tipo que llega a diputado y entonces lo viene a ver el flaco que le financió la campaña. Bueno, yo te financié la campaña, sos diputado nacional o no sé, dice, ahora quiero que me rezonifique los terrenos. Lo habían hecho, ¿te das cuenta? Si agarrás el primer capítulo de El Lobista, rezonificación de tierras acá en Buenos Aires, qué sé yo, todas estas que estamos hablando, porque cada uno de los políticos que quiere llegar al gobierno la tienen clarísima, para hacer negocios, ¿entendés? ¿Y cuál es el negocio que te queda bien y que está? La rezonificación de tierras. Bueno, Y me quedo con un pedazo. Y vos sabés que yo ahora pedí a prueba, entre las cosas que me pidieron, che, ¿por qué no me haces el listadito de las rezonificaciones de los últimos 10 años? Porque el flaco me dice, acá está todo tabulado. O sea, lo tuyo vale 220, el de más allá $700.000, saqué el otro 1.000.000 y pico, ¿viste? Así estaba. ¿Y qué pasa? Todos esos están hechos, menos el mío. Detrás hay un desarrollador que pagó, o sea que es cómplice. Claro que no se puede probar nada, pero el haber sido desarrollado ya es una semi-plena prueba de que el tipo pagó. Entonces le pasa lo que le pasan a los empresarios. ¿En qué rubro? En el del transporte, en el de las autopistas, en el de la construcción, en el del vial. Todo es una cometa, todo es una corrupción generalizada. Que te explico más, porque esto es increíble. Por ejemplo, conozco un herrero el otro día en La Plata, me dice, sí, yo hice las rejas de la Casa de Gobierno, hice la de la legislatura, la del Teatro Argentino, y le digo, ¿y la de Catedral? No, bueno, la Catedral no la hice, porque me pedían 400.000 mangos el intendente, estoy hablando hace unos años atrás, 350 el Pata Medina, y 400.000 el cura Guerra. O sea, hasta el cura le pedía coima. O sea, fíjate vos, no, porque con esto lo que quiero demostrar pero era esa es bendita. cómo está institucionalizada la corrupción de una manera al punto tal que cuando yo los denuncio, la gente me dice, pero vos no tenés código. Sí, ¿cómo no sabés cómo las cosas son acá? Bueno, ¿la viste la película Don Camilo? Bueno, así que estos son los matices que se van a ir dando, porque ahora están obligados, imagínate que al tribunal oral se lo forrearon, porque imagínate cómo se pudo sentir esos 3 jueces que le hacen esta manganeta, y porque lógicamente estaba todo armado entre todas las defensas, pateemos esto porque esto es un desastre. Pero lo importante es que si podemos demostrar
y empezar a abrir los ojos. Y inmediatamente después hago un seminario en la Facultad de Derecho, creo que le tienen más miedo al seminario en la Facultad de Derecho, sobre corrupción política, legislación, porque vos tenés que ir a este sistema para que... y dificultad en el acceso a la tierra para vivir y trabajar. ¿Te das cuenta? Que son las tres consecuencias más claras. Entonces, a ver si destrabamos esto, ¿dónde? En los lugares académicos. Esto no es ya te digo, no es un problema político, si bien la política debería estar Pero atenta. ¿sabes lo que pasa? Hay que hacer entender, yo lo dije hoy un poquito tempranito, eh, la política no es corrupta, son los hombres, No, son la no, presidenta. no, El no, sistema no. lo hacen los hombres. No. Porque yo no sé si, ya te repito, si René David, desde su atelier en París, sabía que al hacer del Código Civil a Etiopía, sin haber pisado Addis Abeba, iba a significar que 70 años después, 40 años después, empiecen las guerras civiles en el África, y que 70 años después tuviesen la guerra civil que él desató en el corazón de París, no lo hubiese hecho, calculo yo. Lo que pasa que acá, esto es un problema de las cuestiones morales y las legislativas. Cuando vos tomás una medida, es más, por ahí ves signos positivos, pero después de un tiempo, todo se te viene en contra. ¿Y cuál es el contra? Que la gente honesta no quiere participar de la política. Bueno, Los honestos que se sumaron detrás de todos estos bandidos de Macri y compañía, había gente honesta. sí, Y hay intendentes siempre. honestos, ¿viste? Que encima siempre los ponen como mascarón de proa, ¿viste? Para Claro. decir, no, nosotros acá tenemos... Bueno, la pone a Lilita como el mascarón de proa de la corrupción, el Lilita con la República y entonces, Momentito, no... paremos que tiene que Este, aclarar unas cuantas cosas. bueno, pero los arrastran, entonces la gente decente dice, no, yo esto, yo lo vi claramente en el año 84, llega la democracia, yo participo del acceso a la democracia, fui secretario de la vicepresidencia del Senado y secretario de la Comisión de Derechos y Garantías, hicimos todo para meterlo preso a Checolat, juntamos toda la evidencia, con lo cual el Checolat era un tipo activo, estaba activo, tenía 45 años y estaba activo con todo el poder, así que imagínate la que tuvimos que soportar. Pero ¿qué pasaba? La corrupción política era fenomenal. Y entonces, pensiones graciables, nafta, gasto de esto, gasto del otro, tipos que ganaban una cifra hasta llegar a la política, cuando llegan a la política se encuentran con todo eso y por Ya, supuesto es un el shock muy acceso de grande, tener. ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Los políticos honestos, cuando hubo la primera renovación, que fue en el año 85, se sortearon y la mitad renovaba a los 2 años, dijeron, no, yo a esto no vine, o sea, no podían creer que les pongan sobre color papel madera en el Senado bonaerense para las colmetas, para las leyes, que les pagaba Armendáriz y Portesi, en nombre del radicalismo, y si vos querías denunciar esto, ¿sabés qué te decían? Sos un golpista, porque la democracia es cara, pero la dictadura es mucho más cara. Entonces te tenías que callar la boca Bueno, porque el golpista era vos. Y así se criaron toda esta lacra de gente que está hoy en la política. Entonces un senador hace poco me dice, usted fue muy duro con nosotros. Digo, por nosotros éramos ladrones de gallina al lado de todos estos kirchneristas, ah, un bueno, pero peronista habla me dice, ¿no? Y entonces le digo, pero disculpame una cosa, de aquellos polvos, estos lodos, porque cuando ustedes robaban esas gallinas que vos decís, ¿quién te estaba mirando desde el palco del Senado? Todos los que están ahora arriba, los Aníbal, los y compañía, todos estaban ahí mirando como, uy, mirá cómo es esto, ¿entendés? no, seguro, pero Entonces sigo cuando llega insistiendo. lo de Pontacuarto acá, yo dije, Ah, bueno, no, se engancharon por suerte, mentira, no sé, viste, el Chacho Álvarez era un farsante total, viste, y toda una maquinaria infernal. Hay que derrotar toda esa maquinaria de corrupción. Y no lo vas a derrotar si no cambias el derecho.
La Revolución de Mayo hay que hacerla mañana, ¿dónde? En las facultades. Acá hay que decirle, señores abogados y economistas, tienen un año para revalidar un título, tienen que dar una sola materia, porque si no el título se les quita. ¿Y qué van? Tienen que aprender sobre las consecuencias económicas, políticas y sociales de la implementación del régimen del sistema fiscal constitucional de renta. Clarísimo, porque el régimen de impuestos imperante es el que lleva al fascismo y que lleva a esta desintegración democrática. No es democrático. El régimen de impuestos, al ser fuente del derecho, las rentas te llevan a la democracia, a la república y a la federación. Y a la libertad y la igualdad y la fraternidad. Y el régimen de impuestos te lleva a todo lo contrario, que es al fascismo, a los sistemas de estos que dicen hiperpresidencialistas, tiránico se llama. Eso es tiránico. Y es deber del buen cristiano matar al rey despótico. O sea, esto lo decía la escuela de Salamanca. Fíjate si había interés en aniquilarla la escuela de Salamanca. Acá impuestos no puede haber. Quitas los impuestos y desaparece. Y cada una de esta gente, todos estos malandras que se han transformado en malandras, CEOs, cazadores de rentas, ¿en qué se transforman? En empresarios honestos, que hacen la plata trabajando y produciendo. El padrino. Pero, El padrino. Si vos generás las ¿Qué condiciones desde el derecho... ¿Qué hizo? No sé, vos sos el más especialista del padrino. Pero escúchame. Primero Corleone, esto y el otro. Pero cuando queda Michael, se dio cuenta que lo único que tenía que hacer, tenía tantos capitales, tantas cosas, había que blanquearlo. Claro, sí, sí. Había que blanquearlo. Lo mismo que hacen estos. Ahora, había que blanquearlo. Nada más que esto, en vez de blanquearlo con algún negocio, hacen blanqueo de capitales y toda la guita que tienen afuera la blanquean, pero la dejan afuera. ¿Para qué? ¿Para qué? Para prestarse la Argentina a tasas siderales. Total, estamos garantizados. ¿Y quién te garantiza que la Argentina te pague? Bueno. ¿Quién te garantiza? El Fondo Monetario, porque el Fondo Monetario, Labaña y Alberto Fernández, dice, lo que hicieron fue garantizar la fuga de capitales. ¡Falso! El Fondo Monetario hizo algo mucho peor, es generar tomas de ganancias excepcionales y después fuga de capitales. Porque si no hubiese estado esa plata del Fondo Monetario, el dólar lo iban a cambiar a 100 y ya vamos a ver si todos hacían toma de ganancias. ¿Y ahora qué hacemos para que no suceda nada ni nada por el estilo? Hacemos una ley y la llevamos al Congreso. Para embarrarlo a todos, como hacía Cristina. Hagan la ley, participen todos. Entonces, escúchame, ley. No hubo ley para pedirle la guita para endeudarse con todos los endeudamientos que hicieron, pero para ahora... Hay una ley, va a haber una ley, todavía no sabemos cómo va a quedar. Bueno, pero esto, ojo que esto es muy interesante porque acá lo que es... acá hay un efecto dominó. Claro. Porque este es un sistema de estafa Ponzi que los argentinos, como somos más rápido que ligero, se produce el colapso. Pero la estafa Ponzi la hace el Fondo Monetario y la está haciendo la Reserva Federal de los Estados Unidos. Entonces, eso corre el riesgo de un efecto contagio, porque vos tenés que, acordate que cuando llega Jesús al templo, no solo dice hay que pagar impuestos a Roma, sino que él dice, ¿qué figura tiene el denario? Un romano, el César, le dice. Dar al César lo que es del César, que es como decir, a los americanos denle los dólares, y acá nos manejamos con plata argentina, cada jurisdicción con su moneda, que es lo que va a surgir ahora, porque lo que está por pasar, que ya deben estar haciendo cada una de las provincias y algunos municipios, es generar monedas propias, ¿te das cuenta? Lo van a tener que hacer. Vos hablaste del denario, ¿quién era un César? ¿Y quién dijo América para los americanos? ¿Quién dijo? Presidente de Estados Unidos, América para los americanos. Pero no se hablaba de la América aquella. Sí, sí. De América. No, pero además vos tenés que, hay vientos muy fuertes que están, por ejemplo, Putin hizo un acuerdo ahora con India y con el dólar, o sea, que la estafa Ponzi generado desde la Reserva de los Estados Unidos está también a punto de caer. Va a parecer que la Argentina lo volteó al dólar, pero me parece que es inevitable, porque ¿quién está tomando cuenta de esto?
Estaba la gente de Wall Street. ¿Entendés? ¿Y por qué le pusieron tanta plata así a la Argentina? Porque acordate que a De la Rúa por 1.200 millones le hicieron caer. No, pero Y acá, a Alfonsín no, por un stand-by de 600 pero millones de acá- dólares. Y a pero este acá- 57.000 no, le pusieron. Acá la clave está, a mí no me lo... Yo estoy convencido de esto. Y cerramos. Si cambia un gobierno en la República Argentina, va a haber otra geopolítica en Latinoamérica. Bueno, sí, acá van a pasar cosas serias, cosas importantes. Exacto. Me parece que este es el colapso. Exacto. Porque, ¿qué pasa? Todas estas cosas Y en cerramos porque nos tenemos que los ir. anteriores colapsos no estaban presentes. Esto, o alguien hablaba de estas cosas, ¿te das cuenta? Por lo menos ahora hay un grupo en la Facultad de Derecho, vamos a presentar un trabajo en Asís en marzo. Ajá. Viste que hay una economía para Sí, Francisco. Bueno, vamos a presentar. ¿Y qué le estamos diciendo? Che, muchachos, sáquense la venda, porque todo esto está en la Biblia. Acá hay que recuperar el sistema financiero, el sistema fiscal y el sistema monetario del que habla el cristianismo. No. Y para avalar que todo está en la Biblia, Sí. hay una cosa importante. Nosotros las huellas dactilares, Job 37.7. Sellaremos la mano del hombre para que reconozcan su obra. Explícalo. Claro, sellaremos las manos del hombre para que reconozcan su obra. Las huellas dactilares. Puede De ahí ser. nace. Bueno, Luis, Bueno, muchísimas Guillermo, gracias. Te agradecemos infinitamente esta charlita.